Buenos días a todos. Buenos días a todos. Os recuerdo que este webinario se está grabando y que estará disponible en la página web de la agencia pues en cuanto podamos, quizá hoy, si no mañana, junto con la presentación que va a usar Lourdes Armesto dentro de unos minutos, de tal manera que se podrá seguir igualmente tanto por las personas que ahora estéis aquí, los 1000 que estáis dentro de la reunión, como por los que estén fuera. Efectivamente, tenemos una limitación de 1000 personas en esta licencia, que generalmente no es suficiente para las personas que quieren asistir, pero al mismo tiempo todo esto estará disponible, como os digo, rápidamente para que podáis disponer de la información. Soy Enrique Playán, el director de la agencia. Os saludo y os doy la bienvenida a este webinario sobre nuestra convocatoria de proyectos. Os comento 4 temas, o 5, antes de que empiece la presentación reglada sobre la convocatoria. El primero es que estamos abriendo esta convocatoria con 23 días de retraso respecto de nuestra planificación, lo cual es una pena. Lo sentimos no haberlo podido lanzar a tiempo y os explico la situación. La administración está saturada, no solamente nosotros, sino toda la administración, los que nos fiscalizan, están saturados por el plan de recuperación, que además ha introducido procedimientos nuevos y eso pues efectivamente va a dar problemas por lo menos en el corto plazo y en el medio, y hasta fin de año, que nosotros tenemos que convocar todavía por más de 1.000 millones de euros, son 750 en proyectos. Pues efectivamente tendremos algunos retrasos que estamos intentando minimizar. Además, tenemos que sacar antes de fin de año, como sabéis, nuestras convocatorias de recursos humanos, de carrera científica, y como ha anunciado el Ministerio, pues hay una reforma en marcha de la carrera científica y eso puede establecer algunas complejidades adicionales, pero pues, trabajamos para dejarlo todo publicado este fin de año y para abrir cuanto antes, ¿verdad? Segundo aspecto que también ha llamado mucho la atención en las preguntas que hemos ido viendo en redes sociales hasta el momento es la situación de la convocatoria de jóvenes investigadores GIN, que algunos años y en los últimos años se ha convocado junto con esta convocatoria de proyectos. Este año, como habéis podido ver, no está incluida. Es verdad que lo comentamos ya en algún webinario anterior, que esta convocatoria no iba a continuar porque está incluida dentro de la reforma de la carrera científica, y creemos que la reforma de la carrera científica va a dar un mejor encaje a la situación de estos proyectos de jóvenes investigadores y sitúa la continuidad de los investigadores dentro del ámbito de la carrera científica, lo cual dará una planificación mayor. Y esperamos en esta nueva carrera científica ofertar, como ya en parte hemos anunciado, más contratos de los que veníamos actuando, bastantes más de los que veníamos convocando hasta la fecha. Ya el año pasado convocamos un 25% más de contratos de los Juanes de la Cierva y de Ramón y Cajal, y este año pues, el incremento seguirá siendo importante. También ha habido bastantes preguntas en relación con los fondos disponibles para esta convocatoria. El objetivo que tenemos a día de hoy con esta convocatoria es resolverla el año que viene, en verano, por 412 millones de euros. Esto es nuestro objetivo que deriva del mandato que establece el Plan de Choque para la Ciencia y la Tecnología, que se aprobó en 2020, ¿verdad? Ya no me acuerdo, en 2020 yo creo que fue, sí, en julio. Entonces, sin embargo, hemos convocado con 2 fuentes de financiación diferentes. Una parte de 312 millones de euros se ha convocado con fondos presupuestarios y otra parte de 140 se ha convocado con anticipo reembolsable para fondos FEDER, ¿vale? Efectivamente, la suma es superior a estos 412 millones de euros. ¿Y por qué es superior? Bueno, pues en primer lugar, porque los fondos FEDER llevan un retraso muy fuerte en este inicio del nuevo periodo que ocurrió el 1 de enero del 21. ¿Verdad? Todavía no sabemos nada de los fondos FEDER. Sabemos muy poco. No sabemos, por ejemplo, qué cantidad de dinero puede invertir la Agencia Estatal de Investigación en los próximos 7 años, porque la Comisión está ocupadísima con el plan de recuperación y está retrasando estas decisiones. Tampoco sabemos esa senda cómo se distribuye entre las comunidades autónomas. Y esas son preguntas críticas para nosotros poder disponer de los fondos.
En esas condiciones, esta mezcla de fondos adjudicará un mínimo de 400 millones de euros, que es nuestro compromiso actual. Eso es todo lo que os podemos decir. No sabemos a día de hoy cuántos fondos de cada fuente usaremos para cumplir con los objetivos, ni si podría llegar a darse la circunstancia de que pudiéramos conceder por más si la situación económica de la agencia en ese momento lo permitiera. Pero nuestro compromiso, 412. Finalmente, os quiero comentar que en marzo pasado la agencia se adhirió a la Declaración de San Francisco, DORA, y eso introduce algunos cambios también en esta convocatoria. Son cambios pequeños, porque afortunadamente la agencia llevaba ya muchos años preparándose para esta Declaración de San Francisco, pero lo que quiero destacar, y posteriormente se hará inciso también en esto, es que en la convocatoria de CVA hay algunos cambios, ¿vale? El currículum, que es la tendencia de todas las agencias financiadoras, de la mayoría de las agencias financiadoras del mundo, el currículum evoluciona hacia una parte más narrativa, en la que se listen menos números y listas de cosas y se introduzca más una discusión especulativa sobre tres aspectos fundamentales, que es lo que los investigadores hemos hecho por el progreso del conocimiento en ciencia y tecnología, lo que los investigadores hemos hecho por la sociedad y lo que los investigadores hemos hecho por el desarrollo de carreras científicas alrededor nuestro. Son tres preguntas nada fáciles de resolver, pero son críticas para la función que los investigadores hacemos tanto en la producción de conocimiento como en el servicio social para que la sociedad sea una sociedad más desarrollada y basada en el conocimiento. Y os pido atención a estos tres aspectos en el CVA. Y posteriormente os hablo un poco de las nuevas convocatorias de proyectos, que son dos convocatorias del plan de recuperación que todavía a día de hoy no tenemos listas para publicar, que es la transición ecológica y digital con 296 millones y la colaboración público-privada con 150 millones en subvenciones y 225 en préstamos. Son dos convocatorias muy importantes. Transición está abierta a cualquier investigador de los que pueden pedir con régimen de incompatibilidad en estas tres convocatorias, solo que podrán pedirlo con independencia de las ayudas de la agencia que tengan en vigor. Está abierta a todo el mundo, no hay incompatibilidad. Y lo mismo pasa con colaboración público-privada, en la que hemos puesto hay varios aspectos relevantes en esta colaboración público-privada, pero un aspecto interesante es que vamos a financiar, vamos a subvencionar para que las empresas contraten doctores. Sabéis que a las empresas se les suele dar, en general, se les da préstamos, pero las empresas van a poder tener acceso a subvenciones para contratar doctores y que sean nuestros interlocutores de los investigadores en el mundo empresarial. Sin entreteneros más y diciendo que estas dos convocatorias las publicaremos en cuanto nos sea posible para poder facilitar el que tengamos estupendas solicitudes, es mucho el dinero que se va a ofertar y os animamos a que os las pensáis, a que construyáis solicitudes estupendas. Y dicho esto, le paso la palabra a Lourdes Armesto, que es la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento, que os va a presentar la convocatoria. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidos y voy a compartir pantalla para... a ver, ¿dónde está? Ay, que no puedo compartirla. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar la convocatoria de proyectos de investigación 2021, recalcando sus principales novedades y características. ¿Proyectas la pantalla en grande, Lourdes? ¿Perdón? Si proyectas en grande la pantalla. Sí, está en grande. ¿No la veis bien? Es que tienes dos monitores. No. Modo presentación. Modo presentación, así la tengo. No. A ver, vuelvo otra vez a empezar. A ver. Si no, nos arreglaremos así. Zoom es bastante temperamental con estos temas. No la veis bien, ¿verdad? Ahora no la vemos. No. ¿Tienes un solo monitor? Sí. Bueno. Es que no entiendo por qué no la comparte bien. Pues déjala como estaba y ya la vemos. Sí. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora mismo no compartes. Vale. Venga, pues ahora estamos en la segunda diapositiva. ¿La veis mejor ahora? Pero si le das al icono de presentación, ¿no? Es que ya le he dado.
No, no Pero debe no de se ve. funcionar. No debe Nada. funcionar. Seguimos. Venga. Bueno, pues yo la veo como a modo presentación. Bueno, lo siento. Vale. Bueno, indicaros que la primera novedad que tiene esta convocatoria es que está integrada en el nuevo Plan Estatal de Investigación Científico-Técnica y de Innovación 2021-23. Este nuevo plan estatal se compone de 4 grandes programas, que son los que figuran en la transparencia, y cada uno de ellos tiene una serie de subprogramas. En concreto, esta convocatoria se enmarca dentro del programa estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia, y concretamente en el subprograma estatal de generación de conocimiento. Por eso, esta convocatoria se denomina Convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Pues los objetivos son contribuir, por un lado, a la generación de capacidades de investigación y a la colaboración e internacionalización de los equipos que trabajan en organismos de investigación, y por otro, contribuir a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos orientados hacia la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Tiende a crear esquemas de cooperación científica más potentes y fomenta la investigación de carácter multidisciplinar. En esta convocatoria se presentan 2 modalidades de proyectos, que son proyectos de investigación no orientada y proyectos de investigación orientada. Los proyectos de investigación orientada son aquellos que no tienen orientación temática previamente definida, que están motivados por la curiosidad científica y tienen como objetivo primordial el avance del conocimiento, independientemente del horizonte temporal y del ámbito de aplicación del mismo. Mientras que los proyectos de investigación orientada son proyectos que están orientados a la resolución de problemas concretos y vinculados a las prioridades temáticas asociadas a los desafíos mundiales y a la competitividad industrial de la sociedad. Lourdes, no pasan las diapositivas. Arriba, en medio, donde está la presentación, ¿por casualidad la tienes en pausa? No. Ahora ya ha pasado. Ahora ha pasado, sí. Ya está, perfecto. Pues me parece que lo voy a tener que dejar así, en vez de en presentación, porque si lo pongo en presentación no pasan. Pues déjalo así, está estupendo así. A ver, así no. ¿Ahora veis la de los tipos de proyectos o no? Sí. Si no pasa, te decimos, sigue. Sigo, a ver. Bueno, como comentaba antes, los proyectos de investigación orientada son proyectos que están orientados a resolver problemas concretos de la sociedad, y en concreto en el nuevo plan estatal, dentro de la programación de este plan estatal, se determinan 6 prioridades temáticas que son las que figuran en esta transparencia, que son salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, mundo digital, industria, espacio y defensa, clima, energía y movilidad, y por último alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Dentro de los 2 tipos de modalidades de proyectos existen 2 tipos de proyectos. Los proyectos tipo B, que son aquellos proyectos dirigidos por 1 o 2 investigadores principales, con trayectoria investigadora consolidada y que cumplen los requisitos administrativos que indica la convocatoria y que voy a explicar posteriormente. Y los proyectos de tipo A, que son proyectos dirigidos por 1 o 2 IPs con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras, que no han sido previamente IPs de proyectos de más de 1 año de duración y con fecha de grado de doctor entre el 1 de enero. Es que no se pasan. Mira, lo voy a dejar así. Con más de 1 año de duración y con una fecha de grado de doctor entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2018. Dentro de los proyectos de tipo B se encuentran los proyectos denominados RTA, que son aquellos que están encuadrados en la línea prioritaria 6 y que son para las instituciones integradas en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria, INIA, CSIC y comunidades autónomas. Como ya se ha comentado anteriormente, en esta convocatoria, dentro de los proyectos tipo A, que era lo habitual en convocatorias anteriores, no existen los proyectos de tipo Jóvenes Investigadores sin Vinculación, tipo JIN, al no estar incluidos dentro del plan estatal, y además, bueno, pues al estar incluidos en la nueva carrera investigadora. Las entidades beneficiarias de estos proyectos son organismos públicos de investigación, universidades públicas y sus institutos universitarios,
universidades privadas con capacidad y actividad demostrada de I+D+I, y entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas al Sistema Nacional de Salud, institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido pues en el Real Decreto 279 del 16 de 24 de junio, centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica, otros centros públicos de I+D+I con personalidad jurídica propia y centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia y que tengan definido en sus estatutos o en sus objetivos la I+D+I como actividad principal. Estos proyectos están llevados a cabo por un investigador principal, que puede por uno o dos investigadores principales. Es importante recalcar que ambos investigadores tienen la misma consideración a efectos tanto de méritos como de características dentro del proyecto, y por un equipo de investigación. Las condiciones que debe de cumplir los investigadores principales son que deben de tener el grado de doctor anterior al 1 de enero de 2019, si bien hay que tener en cuenta que para los proyectos de tipo A esta fecha límite puede ser ampliada en función de una serie de situaciones que figuran en el artículo 6.3c de la convocatoria. Estos investigadores deben tener una vinculación permanente durante toda la duración del proyecto a la entidad beneficiaria, y luego existe un régimen de participación de forma que no pueden ser investigadores principales aquellos investigadores que sean investigadores principales de proyectos de duración mayor de un año, de fecha de finalización posterior al 31 de agosto del 2022, o bien que estén en el equipo de investigación de alguno de estos proyectos. En cuanto al personal que forma parte del equipo de investigación, deben de tener la titulación de doctor o titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado. Deben de cumplir las mismas condiciones de vinculación y régimen de participación que los investigadores principales. Además, en estos proyectos pueden participar una serie de investigadores que están en lo que denominamos equipo de trabajo. Dentro del equipo de trabajo estará todo el personal investigador que no cumple las condiciones de vinculación para estar o bien como investigador principal o bien en el equipo de investigación. Todo el personal predoctoral en formación debe de estar en el equipo de trabajo, el personal técnico de apoyo a la investigación también, y todo el personal investigador perteneciente a entidades de investigación sin residencia fiscal en España, es decir, todos aquellos investigadores extranjeros que quieran participar en el proyecto. Ya es una novedad que ya figuraba en la convocatoria del año pasado, pero creo que es importante recalcar que no deben figurar en el equipo de trabajo todas aquellas personas que tengan una relación funcionarial, estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante o con otra entidad que cumplan los requisitos de la convocatoria para formar parte del equipo de investigación. Es decir, si un investigador cumple los requisitos para estar en el equipo de investigación, no puede estar en el equipo de trabajo. ¿Cuáles son las principales características de los proyectos? Bueno, pues estos proyectos se pueden llevar a cabo bien de forma individual, que son proyectos dirigidos por uno o dos IPs con un equipo de investigación y un equipo de trabajo. O bien en forma de proyecto coordinado, que son proyectos formados por un mínimo de 2 y un máximo de 6 subproyectos, cada uno de ellos con uno o dos investigadores principales, un equipo de investigación y, por supuesto, un equipo de trabajo. Es importante recalcar que las personas IP del subproyecto 1 siempre debe ser un proyecto tipo B, no puede ser un proyecto tipo A, y serán los coordinadores científicos del proyecto coordinado. Sin embargo, los subproyectos pueden ser tanto de tipo A como de tipo B. Todos los subproyectos deben de tener la misma modalidad y deben de estar incluidas en el mismo área temática y tienen que tener la misma duración. Es decir, o son todos de investigación orientada o todos de investigación no orientada. No puede haber subproyectos de distintas modalidades. En el caso de los proyectos tipos RTA, la entidad beneficiaria del subproyecto 1 debe ser INIA o instituciones integradas en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria, INIA Comunidades Autónomas. Si el subproyecto 1 no es financiado, el resto de los subproyectos no pueden ser financiados. Sin embargo, puede suceder que el subproyecto 1 sea financiado y eso no implica
que el resto de los subproyectos puedan serlo. Y algo que también ya aparecía en la última convocatoria de proyectos es que los subproyectos financiados no podrán subcontratar las actividades que figuren en la memoria como responsabilidad de los subproyectos no financiados. Como norma general, todos los proyectos deben tener una duración de 3 o 4 años. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, los proyectos que conllevan la realización de campañas oceanográficas obligatoriamente deben de tener una duración de 4 años. Asimismo, se podrán solicitar proyectos de 2 años, pero en casos muy excepcionales, que pueden ser o bien porque la vinculación del IP no alcance para la ejecución del proyecto de mayor duración, o bien porque existan motivos científico-técnicos extraordinarios que impiden y que estén justificados debidamente tanto en la solicitud como en la memoria científico-técnica. Por último, indicar que la fecha de inicio del proyecto no podrá ser anterior al 1 de enero de 2022. Como ya se ha comentado antes, esta convocatoria está cofinanciada, está previsto que esté cofinanciada por fondos FEDER, es decir, la financiación de estos proyectos está previsto que se haga con cargo a los presupuestos generales del Estado y mediante anticipo reembolsable FEDER. Esto supone que los proyectos deben de tener en cuenta todas las condiciones que no solamente de las leyes nacionales, sino también todas las condiciones de FEDER. Y como se ha comentado antes, la convocatoria, según la publicación en el BOE, sale por una cuantía de 452 millones de euros y, bien, de acuerdo con el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, la previsión es que la convocatoria se resuelva por 412 millones, como ha comentado ya anteriormente el director. ¿Cuál es el contenido que debe de tener y la documentación que debe de tener debe incorporar para la solicitud de estos proyectos? Bueno, pues fundamentalmente son 4 documentos. Por un lado está el formulario electrónico de solicitud, por otro lado está la memoria científico-técnica del proyecto y por otro lado está el currículum vitae abreviado de las personas IP que se debe utilizar el modelo normalizado. Además, hay otra serie de documentación específica para algunos proyectos, como pueden ser proyectos que se desarrollen en zonas recogidas por el Tratado Antártico o bien proyectos que requieran el uso de plataformas marinas o buques oceanográficos que a su vez tienen que incorporar una serie de documentación específica para estos proyectos. Es importante recalcar que existe un plazo único de presentación de solicitudes para las acciones que realiza tanto el IP como el representante legal de la entidad solicitante. El periodo de apertura de solicitudes se abre el 23 de noviembre de este año y se cierra el 15 de diciembre a las 14 horas, hora peninsular. También es importante recalcar que las entidades a las que pertenecen tanto el IP como las personas del equipo de investigación deben estar registradas en SISEN. Esto ya es algo que se incorporó el año pasado, que no solamente las entidades de los IP, sino también las entidades de las personas del equipo de investigación. También es importante recordar que las personas que participan tanto en el equipo de investigación como en el equipo de trabajo deberán firmar la solicitud. Y por último, recordar que los proyectos coordinados tienen una única memoria que aporta la persona coordinadora del proyecto. Voy a ir repasando las cosas los puntos más importantes de cada uno de estos apartados que se deben de incorporar en la solicitud. En el formulario de solicitud electrónica hay un primer apartado que es todo su apartado referente a la entidad solicitante y a los datos de la entidad solicitante. Un segundo apartado que se refiere a lo que son los datos del proyecto, en el que hay que indicar la modalidad en la que se va a realizar el proyecto, es decir, investigación orientada o no orientada. Y en el caso de la investigación orientada se debe de seleccionar la prioridad temática en la que se marca el proyecto, dentro de las 6 prioridades que he indicado anteriormente. También hay que indicar el tipo de proyecto que es, si es de tipo A, de tipo B o bien de tipo RTA, si se va a llevar a cabo de forma coordinada o individual, y hay que seleccionar tanto el área como su área temática en la que estará involucrado el proyecto. Además, hay que incorporar otra serie de datos del proyecto, entre otros,
información relativa a la perspectiva de género en el contenido de la investigación. También es importante incorporar una serie de indicadores que se solicitan para el inicio del proyecto y que sirven para hacer la evaluación ex post del proyecto. Asimismo, hay que incorporar la solicitud de la inclusión, en el caso que se desee, del proyecto en la convocatoria de contratos predoctorales. Y, de nuevo, pues otra serie de información relativa pues, a la solicitud de tiempo de buque, campaña antártica, etcétera, en proyectos más específicos. Hay el siguiente apartado de la solicitud se refiere a los datos de los investigadores. En este caso hay que incorporar los datos del IP1 y del IP2, datos personales, académicos. En el caso de las situaciones profesionales, recordar que para el caso de los proyectos tipo A es obligatorio incorporar justificantes de estas situaciones y la incorporación del código ORCID. También un resumen del currículum que es recomendable se realice en inglés. En cuanto al equipo de investigación, hay que incorporar también información de cada uno de los miembros del equipo de investigación, incluyendo una breve reseña de su currículum. También incorporar información del equipo de trabajo y en este caso se recomienda, en el caso de que lo tengan, incorporar el código ORCID para cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Para el caso del equipo de investigación y de los investigadores principales es obligatorio incorporar el código ORCID, mientras que para los miembros del equipo de trabajo es opcional. Repito que la solicitud deberá estar firmada, además de por las personas que figuran como investigadores principales y de los miembros del equipo de investigación, por los miembros del equipo de trabajo. También se solicita información relativa sobre implicaciones éticas o de bioseguridad en el caso en que los proyectos necesiten de estas implicaciones. Por último, el último apartado del formulario electrónico se refiere al presupuesto y en este sentido es muy importante que el presupuesto solicitado para cada concepto debe estar desarrollado y justificada su necesidad para la ejecución del proyecto. Como vamos a ver posteriormente, dentro de los criterios de evaluación, uno de ellos es el presupuesto. Por tanto, es muy importante que, como digo, esté detallado y justificada la necesidad del mismo. Dentro de los distintos apartados o gastos elegibles de los proyectos, pues se encuentran los gastos de personal y en este caso pues es importante indicar el perfil, las tareas en las que va a participar y la duración prevista del contrato. Luego hay otro apartado que son los gastos de ejecución en los que, bueno, pues está, por ejemplo, la adquisición de inventariable, en el que es importante recalcar que el equipamiento esté directamente relacionado con las actividades del proyecto, indicando con qué actividades está relacionado. Recuerdo que no son elegibles equipos de uso general de la entidad, ni equipos como tablets o móviles, excepto en el caso en que estén directamente y sean absolutamente necesarios para la ejecución del proyecto. Otro apartado son los gastos de fungible y similares, que deberán estar desglosados y justificados, como digo, en la solicitud. Indicar y recordar que no son elegibles los gastos de material de oficina ni fungible informático. Otro apartado es el mantenimiento de inventariable y indicar que únicamente es elegible el mantenimiento de los equipos directamente relacionados con el proyecto y no de los equipos de los servicios centrales de los organismos. Luego, dentro del apartado de otros gastos, pues indicar que no son elegibles los gastos de inscripción a congresos del personal con vinculación a entidades sin residencia fiscal en España. Son elegibles los gastos de publicación y difusión de resultados, de acuerdo con el plan de difusión incluido en la memoria. Son elegibles los gastos de gestión de banco de datos, uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas. Los gastos de formación siempre que sea estrictamente necesaria para la ejecución del proyecto. Los gastos de utilización de servicios centrales según tarifas públicas de estos servicios centrales y gastos de subcontratación con un máximo del 25% de la cuantía total concedida. En esta tabla figuran los gastos referentes a viajes y dietas en los que están incorporados
no solamente los viajes y dietas en general, sino todos aquellos relacionados con las estancias breves. Es importante recalcar que en el caso de las estancias breves, con una duración de 1 a 3 meses y sin limitación de número de estancias a lo largo del proyecto, solo son elegibles para el investigador principal y para el equipo de investigación. El personal que figura en las 3 últimas columnas de la tabla, que es personal que no cumple las condiciones de vinculación, personal en formación y el resto de personal, serían los distintos tipos de personal que pueden estar dentro del equipo de trabajo, es decir, serían el personal del equipo de trabajo. Y en este caso, recalcar que para el resto del personal, que pueden ser, por ejemplo, pues los investigadores extranjeros, solo son elegibles los viajes y dietas, no son elegibles las estancias breves. Mientras que, por ejemplo, para el personal en formación, pues son elegibles estancias breves de 1 a 3 meses, una por año, mientras que para el resto del personal, excepto el personal extranjero, pues son elegibles estancias breves de 2 a 3 semanas durante toda la duración del proyecto. El siguiente apartado importante de la solicitud que se debe presentar es la memoria científico-técnica. La memoria científico-técnica tiene una extensión máxima de 20 páginas para proyectos individuales y 35 para proyectos coordinados. Sería deseable que la mayor parte de las memorias estuvieran en inglés, pero en cualquier caso la convocatoria indica que para proyectos con presupuesto igual o superior a 100.000 euros, estas memorias deben presentarse en inglés. En el caso de los proyectos coordinados hay una única memoria en la que se debe de incluir, como vamos a ver posteriormente, la justificación de la necesidad de la coordinación, la participación de cada uno de los subproyectos y el valor añadido que supone la coordinación frente al proyecto individual. En el caso en que en la investigación propuesta se contemple algún aspecto que requiera considerar una perspectiva de sexo o género por su temática, metodología, resultados o aplicación, esta deberá desarrollarse en los distintos apartados de la memoria científico-técnica, tanto en la propuesta científica como en el impacto socioeconómico o cualquier otro apartado de la memoria. Este año, en la propia convocatoria, existe un anexo en el que se explica cuál debe ser el contenido más importante, el contenido que debe de tener la memoria. Si bien, pues bueno, voy a hacer un pequeño resumen resaltando los principales aspectos que son relevantes, ¿no? Por una parte está la propuesta científica en la que se deben incluir los antecedentes, estado actual y justificación de la propuesta, incluyendo pues la hipótesis de partida, la originalidad y novedad del proyecto, una breve bibliografía actualizada, los resultados y contribuciones previos del equipo de investigación que avalan la propuesta. En el caso de los proyectos de modalidad de investigación orientada, se debe de justificar la contribución de la propuesta a las necesidades de la prioridad temática seleccionada. En el caso de los proyectos coordinados, justificar la coordinación, la necesidad de la coordinación de la coordinación del proyecto, así como determinar los objetivos que serán responsabilidad de cada uno de los subproyectos. Existe otro apartado que es el de objetivos, metodología y plan de trabajo, en el que es importante hacer una descripción clara, precisa y realista de los objetivos que se pretenden alcanzar en el proyecto, objetivos realistas de acuerdo a la duración del proyecto y también a la capacidad o a los componentes del equipo de investigación y del equipo de trabajo que lo van a llevar a cabo. Es importante hacer una descripción detallada de la metodología y del plan de trabajo. Se recomienda incorporar un plan de contingencia para resolver posibles dificultades que surjan a lo largo de la investigación. También en este apartado se debe de incluir la disposición de medios materiales, infraestructura y o equipamiento a disposición del proyecto para abordar la metodología propuesta. Y por último, un cronograma claro y realista, repito, de las distintas actividades que se van a llevar a lo largo del proyecto. El siguiente apartado de la memoria se refiere al impacto esperado de los resultados y son, por una parte, un impacto científico-técnico y, por otra parte, el impacto social y económico.
En el impacto científico-técnico es importante incorporar un plan de difusión e internacionalización de los resultados y conocimientos potencialmente transferibles y entidades interesadas, un resumen del plan de gestión de datos de investigación previsto tanto al inicio como a la finalización del proyecto. En cuanto al impacto social y económico, es importante incluir un plan de divulgación de los resultados a los colectivos más relevantes para la temática del proyecto y que sean interesantes a la sociedad en general. Una descripción clara de los beneficios del proyecto, de la inclusión de dimensión de género en el contenido de la investigación propuesta o el impacto social asociado, por ejemplo, pues a temas de discapacidad o a otras áreas de inclusión social. Asimismo, en el caso en que en el proyecto se quiera incorporar a la convocatoria de contratos predoctorales para formación de doctores, pues es importante incorporar dentro de la memoria un apartado que es la capacidad formativa, y en este apartado hay que incorporar la programación de formación prevista en el contexto del proyecto, el programa de formación previsto en el contexto del proyecto, las tesis realizadas y en curso dentro del equipo de investigación, el desarrollo científico profesional de los doctores egresados y el contexto científico-técnico y formativo del equipo y de la institución. Es importante recalcar la incorporación del programa de formación previsto en el contexto del proyecto, no el programa general de formación que pueda tener la institución en general, sino concretamente el programa de formación que podría tener este investigador en formación que se incorpora al proyecto. Y por último, hay otro apartado que se debe de incluir en el caso en que se haya marcado en la solicitud que tienen condiciones específicas determinados proyectos, de acuerdo con el anexo 4 de la convocatoria, que son las autorizaciones y demás documentos, que son una serie de preguntas relativas pues, a temas de ética, etcétera. Y recalcar que todas las autorizaciones y documentación relativa a estos extremos no se deben presentar con la solicitud, sino que deben de quedar en poder de la entidad solicitante, y esta documentación se podrá solicitar en cualquier momento durante la ejecución del proyecto en el caso en que éste sea financiable. El siguiente documento muy importante y que es importante tenerlo en cuenta este año porque hay diversas modificaciones es el CVA de los investigadores principales. Repito que este CVA únicamente tienen que aportarlo los investigadores o investigador principal. En este currículum deben aparecer los méritos más relevantes obtenidos en los últimos 10 años. Si bien en el caso en que existan alguna de las situaciones que figuran en el artículo 14.2b de la convocatoria, pues que exista una interrupción de la actividad investigadora, pues se podría ampliar el rango de estos 10 años. Por último, indicar que la extensión máxima del documento en los apartados A, B y C que voy a comentar posteriormente no puede sobrepasar las 4 páginas. El nuevo formato de CVA tiene 3 apartados. Un apartado A, que son los datos personales, en el que únicamente figura y es obligatorio rellenar el código ORCID, desapareciendo otra serie de identificadores que aparecían en convocatorias anteriores. También ha desaparecido el apartado A3 de convocatorias del formato anterior, en el que figuraban todos los indicadores generales de calidad de la producción científica, y asimismo aparece un nuevo apartado A3 en la que figura la situación profesional anterior del investigador principal y en el que se deberán de incluir las interrupciones de la carrera científica de acuerdo con el artículo 14b, como he comentado anteriormente, que figura en la convocatoria, indicando los meses totales o los periodos en los que ha habido esa interrupción de la carrera investigadora. Hay otro segundo apartado al que haya hecho referencia el director en su presentación, que es el apartado B, que es un resumen del currículum en el que se deben incorporar las aportaciones científicas, explicando su relevancia y su contribución a la generación del conocimiento, la generación de ideas, hipótesis y resultados, y cómo se han comunicado estas aportaciones,
la financiación obtenida, las capacidades científico-técnicas adquiridas, las responsabilidades científicas ejercidas, las colaboraciones internacionales y el liderazgo de la persona que presenta el CVA. También se deben incorporar todas aquellas aportaciones que se han tenido a la sociedad, tales como actividades de desarrollo tecnológico y de innovación, actividades de divulgación, colaboración con la industria y el sector privado, con otras entidades o instituciones públicas y con los usuarios finales de la investigación. Hay otro apartado importante que se debe incorporar dentro de este apartado B, que son todas aquellas aportaciones a la formación de jóvenes investigadores y cómo se ha contribuido al desarrollo de la carrera de estas personas, a la constitución de equipos de investigación, a creación de empresas o actividades editoriales o a la evaluación de investigadores, proyectos y otras actividades de investigación. Y por último, se podrán incorporar todas aquellas aportaciones que se consideren más relevantes. Y el apartado C del proyecto, que consiste en un listado de las aportaciones más relevantes en forma de publicaciones más importantes en libros y revistas, en forma de presentaciones a congresos, de proyectos o líneas de investigación en los que se ha participado, o bien en la participación en actividades de transferencia de tecnología, conocimiento, explotación de resultados, etc. Dado que el formato de este currículum es bastante diferente al que se ha utilizado de forma habitual, yo recomendaría leer atentamente las instrucciones para cumplimentar este CVA, que ya están disponibles en la página web. En cualquier caso, como ya la mayoría probablemente conozcáis, dentro de la convocatoria que ya está abierta en la página web de la agencia, podréis encontrar, pues, por ejemplo, en el apartado de modelos de documentos comunes a todos los proyectos, pues podéis encontrar pues todos los modelos de esos documentos, tanto del CVA como de la memoria de los proyectos coordinados como de los proyectos individuales, y las diferentes instrucciones, tanto para cumplimentar el CVA como para cumplimentar las diferentes memorias. También podéis encontrar en lo que es la presentación de solicitudes, pues el manual para presentar la solicitud y cuáles son los distintos apartados y las instrucciones para cumplimentar cada uno de los distintos apartados del modelo de solicitud. Y por último, tenéis un apartado de preguntas frecuentes en las que podréis encontrar muchas de las respuestas a las preguntas que normalmente os hacéis a la hora de presentar la solicitud. ¿Cómo se hace la evaluación y la selección de estas solicitudes? Creo que la convocatoria figura claramente, pero bueno, creo que es importante recalcar que para la evaluación y selección de estas solicitudes el papel fundamental de la comunidad científica y recalcar que es la propia comunidad científica quien evalúa y selecciona las propuestas de proyectos que finalmente son financiadas. Y en este sentido, destacar que por una parte en la agencia existe un comité científico-técnico que asesora sobre el procedimiento de evaluación, selección y nombramiento de colaboradores. Y por otra parte, en la agencia tenemos una serie de colaboradores científicos, que son los que forman parte de los paneles científico-técnicos de cada área, cuya función es gestionar la evaluación científico-técnica, realizar el seguimiento de las actividades financiadas y analizar los resultados y elaborar recomendaciones sobre el proceso. Recalco que estos colaboradores de la agencia lo que hacen es gestionar la evaluación científico-técnica, en concreto de estas propuestas. Y que, recalco de nuevo, que es la comunidad científica, es decir, sois vosotros mismos quienes evalúan y seleccionan las propuestas que finalmente son financiables. Además de, como digo, de los paneles científico-técnicos, para la evaluación de estas propuestas, contamos con evaluadores externos que participan o bien de forma remota o bien en las propias comisiones científico-técnicas que es como se evalúan estos proyectos. Los criterios de valoración de cada uno de los modalidades de estos proyectos son los que figuran en la convocatoria y que tenéis en esta transparencia. Hay distintos criterios de evaluación para cada uno, distintas valoraciones para los distintos criterios en función del tipo de
de la modalidad, perdón, de los proyectos, bien sean de investigación no orientada o de investigación orientada, de forma que, por ejemplo, los de investigación orientada, el peso de la calidad y la viabilidad de la propuesta tiene un peso muy importante. En los proyectos, por ejemplo, de tipo RTA también existe una variación, sobre todo en el criterio del impacto, y es importante recalcar que en cualquiera de ellos existen una serie de umbrales mínimos para alguno de los criterios o subcriterios, que en el caso en que no se alcancen estos umbrales, pues no es posible financiar el proyecto. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación que seguimos para estos proyectos? Bueno, pues cada una de las solicitudes presentadas tienen al menos una evaluación por parte de expertos de al menos 4 evaluaciones. 2 de ellas por expertos remotos y 2 de ellas por expertos presenciales. ¿Qué diferencia hay entre los expertos remotos y presenciales? Los expertos remotos evalúan del orden de 1 o 2 solicitudes, mientras que los expertos presenciales evalúan un número importante de solicitudes, con lo cual pueden hacer una mayor comparación entre ellas y además son los componentes de las comisiones técnicas. Las comisiones técnicas están compuestas, como digo, por estos expertos presenciales y presididas por los colaboradores, por el presidente o del área temática correspondiente o coordinador de la subárea, y por los colaboradores de la agencia como vocales, pero además están, como digo, estos expertos presenciales. ¿Cuáles son las funciones de estas comisiones técnicas? Bueno, estas comisiones técnicas se llevan a cabo en función de las áreas y subáreas temáticas, y su función es contextualizar las valoraciones individuales de cada uno de los expertos en el conjunto de las solicitudes presentadas, adoptar por consenso una nota final y para cada uno de los criterios y subcriterios para cada una de las solicitudes, llevar a cabo un informe individual justificado con la valoración final propuesta para cada una de las solicitudes y, en su caso, la propuesta de la incorporación en la convocatoria de contratos predoctorales de formación de doctores del proyecto en cuestión. La siguiente fase, una vez realizadas las comisiones técnicas, existe lo que denominamos una comisión de evaluación, cuyo principal función es sancionar la evaluación propuesta por las comisiones técnicas. Y como resultado de esta comisión, se obtiene un listado priorizado de las ayudas financiadas con la financiación otorgada para cada una de ellas, una adjudicación de los contratos predoctorales para la formación de doctores en el caso en que los proyectos lo hayan solicitado, y una relación de proyectos que se consideran no financiables. A continuación voy a hacer un repaso más rápido de lo que es la parte de seguimiento científico-técnico y económico de los proyectos una vez que están financiados y que según figura en la convocatoria. En cuanto al seguimiento científico-técnico, pues tiene 2 apartados. Por una parte son las posibles modificaciones que puede sufrir el proyecto o la ejecución del proyecto a lo largo de su vida y de su duración, entre las que hay 2 grandes grupos. Por una parte están las modificaciones de resolución de concesión, que son los cambios en el periodo de ejecución, cambios del investigador principal, cambios de organismo de centro, incremento del porcentaje máximo de subcontratación, interrupción y renuncia del proyecto o modificaciones de la vinculación del o de la IP. Recalcar que cualquier modificación tiene que cumplir una serie de condiciones, y es que que se solicite 2 meses antes de la finalización del proyecto y que no altere las condiciones que fueron importantes, por ejemplo, para su etapa para su valoración durante la etapa de su evaluación, o que no, por supuesto, que no alteren ni los objetivos del proyecto, ni el objetivo general, ni los objetivos específicos del proyecto. Además, existen otra serie de cambios que pueden dar lugar, que es a lo largo en cuanto a la solicitud inicial, que son cambios en el equipo de investigación que, si bien no suponen una modificación de la resolución de concesión, pues sí que es posible solicitarlos.
Indicar que la cuantía aprobada en los conceptos de costes indirectos se podrá destinar a cualquiera de los gastos elegibles de acuerdo con las necesidades del proyecto y que no es necesaria autorización de estos cambios por parte de la agencia, y los cambios en el equipo de trabajo no son necesarias autorización por parte de la agencia, aunque sí que es muy importante tener en cuenta e incorporar estos cambios en los informes de seguimiento intermedio y final. En la página web de la agencia, en el apartado de ejecución y justificación de las distintas ayudas, podréis encontrar tanto las instrucciones para solicitar estas modificaciones como los diferentes modelos que hay que enviar para dicha solicitud. En cuanto al seguimiento científico-técnico, dicho seguimiento se lleva a cabo mediante un informe de seguimiento intermedio que se solicita 3 meses a partir del momento en el que se cumple la mitad del periodo de ejecución del proyecto, que condiciona el pago de la última anualidad. Por tanto, la no presentación o la valoración negativa de este informe puede suponer o bien la interrupción del proyecto y la pérdida de derecho al cobro de las anualidades pendientes. Y un informe final que se solicita entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año inmediatamente posterior al término del proyecto y en el que la no presentación o valoración negativa del mismo puede suponer el reintegro total o parcial de la ayuda. Además de esto, se pueden llevar a cabo unas jornadas de seguimiento presenciales, normalmente en la mitad de ejecución del proyecto, en el último año de ejecución del proyecto, en el que se solicitarán la presentación de los resultados y de la evolución del proyecto durante ese tiempo. En cuanto al informe de seguimiento económico, el informe de seguimiento económico es anual y final. Se presenta del 1 de enero al 31 de marzo del año inmediatamente posterior al periodo correspondiente. Es muy importante indicar que la presentación del informe económico anual condiciona el pago de las siguientes anualidades, por lo tanto, la no presentación de este informe económico puede suponer el no pago de estas anualidades. Este seguimiento económico se hace mediante la presentación de la justificación económica anual, que, como digo, condiciona el pago de las siguientes anualidades, y se realiza mediante la modalidad de cuenta justificativa, en la que se debe incorporar una memoria de actuación justificativa, una memoria económica abreviada, unas fichas justificativas normalizadas y certificación de los gastos y pagos realizados, una documentación justificativa de los procedimientos de contratación específica, un documento descriptivo de viajes y dietas imputadas al proyecto, una acreditación del cumplimiento de las normas de publicidad en materia de subvenciones exigidas y un informe del auditor. Algo muy, muy importante en el seguimiento económico es la justificación de la vinculación de todos los gastos que se justifiquen, de la vinculación de estos gastos al proyecto y a las actividades del proyecto. Esto es muy, muy importante que estén incorporados en el seguimiento económico. Y por último, voy a hacer un resumen de cuáles son las principales novedades de esta convocatoria frente a convocatorias anteriores. Y entre ellas, bueno, pues destaco, como he indicado al principio, que esta convocatoria está dentro del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, que eso hace que estos proyectos sean denominados proyectos de generación de conocimiento con dos modalidades diferentes, una de investigación orientada y otra de investigación orientada a las prioridades temáticas, a las 6 prioridades temáticas que figuran en el Plan Estatal, que en esta convocatoria desaparece el tipo de proyectos de jóvenes investigadores sin vinculación, tipo GIN, que es una convocatoria cofinanciada con fondos FEDER, lo que todo esto supone, y resaltar el nuevo formato de CVA, que está ligado a, como ha indicado el director anteriormente, a la firma por parte de la agencia de DORA, en el que desaparecen los indicadores generales de calidad de la producción científica, en el que aparece un nuevo apartado sobre la situación profesional en el que se incluyen las interrupciones de la carrera investigadora y quizás lo más importante, el apartado B, que se solicita de forma narrativa una serie de puntos como resumen del currículum de los investigadores principales. Muchísimas gracias por la atención. Ahora en el chat mis compañeros han
recopilado algunas de las preguntas que se han ido haciendo e intentaré contestarlas a lo largo de este tiempo, pero en cualquier caso, aquí figuran en esta transparencia una serie de correos electrónicos a los que se pueden solicitar pues, cualquier tipo de preguntas, bien preguntas generales sobre lo que es el proceso de solicitud y de tramitación de la convocatoria, como preguntas concretas referentes a la ejecución y al seguimiento científico-técnico de las distintas actuaciones, así como preguntas generales sobre la evaluación. Muchísimas gracias por la atención. Hola, bueno, pues pasamos a ver las preguntas que ha habido en el chat. Son cientos porque hay más de 1000 asistentes, entonces no sé si vamos a poderlas todas, pero vamos a intentar hacer un compendio de las más importantes. Lo primero es decir, porque lo pregunta mucha gente, el webinario lo pondremos en la web de la Agencia Estatal de Investigación, tanto la grabación como la presentación de lunes. Bueno, paso a las preguntas más generales. Algunas son temas específicos de cada persona que pienso que es mejor que las dirijan a los correos que ha dicho Dulce. Por ejemplo, una general es un centro privado de I+D sin ánimo de lucro tienen dudas de qué es lo que debe figurar en sus estatutos para poder presentarse a la convocatoria. Bueno, como he indicado anteriormente y como indica la convocatoria, creo que es en el artículo 6, tiene que tener como actividad fundamental la I+D+I, para que pueda ser un organismo elegible dentro de esta convocatoria. Tanto en sus estatutos como en su objeto social debe de tener como actividad fundamental y principal y la I+D+I. Luego hay varias preguntas sobre la fecha prevista de inicio del proyecto. Varios nos dicen que para poder determinar si un investigador contratado puede estar en el equipo de investigación es necesario saber con qué fecha se concederán los proyectos, porque así necesitan conocer la fecha de finalización, porque sin este dato la universidad no les puede certificar la vinculación. Bueno, como he indicado, la fecha de inicio del proyecto como máximo podrá ser el 1 de enero del 22 y yo entiendo que será como en convocatorias, como en estas últimas convocatorias, pues la fecha habitual será en septiembre del 22. Vale. Hay también varias preguntas relacionadas con las personas que tienen un Juan de la Cierva. Nos preguntan si los que tienen compromiso del vicerrectorado de mantener la vinculación durante la duración del proyecto se pueden presentar y qué pasa con las que no tienen una vinculación que englobe todo el periodo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Van al equipo de trabajo o qué ocurre? A ver, los investigadores que no cumplan las condiciones de vinculación, es decir, que no tengan vinculación con la entidad beneficiaria durante toda la ejecución del proyecto, tienen que estar en el equipo de trabajo. Pero también es importante recalcar que la firma por parte del representante legal de la solicitud implica el compromiso por parte de la entidad beneficiaria de mantener la vinculación tanto del investigador principal o los investigadores, de las personas que figuran como investigadores principales, como de las personas que figuran en el equipo de investigación. Vale. También en esta línea nos preguntan si un beneficiario de una Juan de la Cierva del año 2020 está obligado a pedir un proyecto solo de 2 años por la duración del contrato. Claro, a no ser que el representante legal le firme la solicitud y se comprometa a mantener la vinculación durante más tiempo. Pero si su vinculación es de 2 años, pues tendrá que solicitar un proyecto de 2 años. Ajá. Nos preguntan también si se aceptaría un compromiso de vinculación condicionado a la obtención del certificado I3 firmado por el vicerrector de la universidad o el que tiene la competencia. Como he indicado anteriormente, la firma del representante legal ya supone un compromiso de mantenimiento de esa vinculación. Entonces, si el representante legal firma la solicitud, pues entendemos que se va a mantener la vinculación durante los 3 años de duración. En el caso en que esa vinculación se interrumpa por parte de la entidad beneficiaria, el proyecto quedaría interrumpido de forma inmediata. Vale, tenemos también varias preguntas con respecto a los investigadores los extranjeros. Nos preguntan si los profesores extranjeros siguen teniendo que estar en el equipo de trabajo, sí, no en el equipo de investigación.
Sí, tienen que estar en el equipo de trabajo. Sí, vale, ¿y necesitarían autorización de la entidad para poder participar? En principio, sí, creo que sí que necesitan autorización. Tenemos también un par de preguntas con respecto a los COIPs. Nos dicen si tienen que ser de la misma institución. No, pueden ser de diferentes instituciones. Los 2 IPs pueden ser de diferentes instituciones, pero es importante resaltar que únicamente la entidad beneficiaria del proyecto es quien puede hacer la justificación económica y quien puede hacer los gastos del proyecto. Quien puede ejecutar los gastos del proyecto. Vale. Tenemos también preguntas sobre los contratados María Zambrano o los investigadores Beatriz Galindo. Si pueden participar como IPs o si tienen que ir en los equipos. A ver, para participar como IPs, las condiciones que deben de cumplir pues son la obtención del grado de doctor de acuerdo con la fecha anterior a la que se ha indicado y tener la vinculación durante la duración del proyecto. Entiendo que si tienen dicha vinculación, pues no habría ningún problema porque participarán como investigadores principales. También nos preguntan sobre los profesores eméritos. Si un profesor emérito deja de tener esta condición durante el desarrollo del proyecto, ¿qué ocurre? A ver, la convocatoria no indica nada en cuanto a la participación o no participación de profesores eméritos o investigadores ad honorem, pero, repito, la firma del representante legal supone el compromiso de mantener la vinculación de todas las personas que están como investigadores principales y que están en el equipo de investigación. Tengo unas poquitas más. Si se tiene una prórroga concedida en el proyecto hasta septiembre del 2022, ¿se puede presentar a esta convocatoria? A ver, la convocatoria de lo que se habla es de la fecha final de los proyectos de acuerdo con la resolución definitiva del proyecto, no sin tener en cuenta las prórrogas del mismo. Y una última. Hay muchas más, pero como os decía, no las vamos a poder poner todas. ¿Un predoc va al equipo de investigación o al equipo de trabajo? Todo el personal en formación tiene que estar en el equipo de trabajo, no en el equipo de investigación. Pues por esta parte yo no tengo más preguntas. Rosa ha recopilado las de la segunda parte de la presentación. Gracias. Hola, buenos días. Tenemos muchas preguntas también en esta parte, en la continuación. Voy a ir resumiendo algunas de ellas, pero en general hay muchas relacionadas con las incompatibilidades para poder participar y había alguna sugerencia respecto de si hay algún cuadro explicativo que recoja todas las incompatibilidades que puede haber entre esta convocatoria y otras previas. Sí, en la convocatoria figura en uno de los anexos un cuadro de todas aquellas convocatorias de proyectos que son incompatibles con la presentación en esta solicitud. Hay muchas preguntas en ese sentido, pero la mayoría reflejan situaciones muy particulares, que es mejor que se dirijan al buzón específico para esto. Tratamos de contestar o de plantear las preguntas que tienen un interés más general. Hay también varias que preguntan si los 2 IPs de un proyecto individual deben ser de la misma institución o no. No, como he comentado antes, no tienen por qué ser de la misma institución, pueden ser de instituciones diferentes. Pero recalco que es importante tener en cuenta que es la entidad beneficiaria del proyecto quien puede ejecutar el gasto del mismo. Eso mismo también se pregunta respecto de los subproyectos de proyectos coordinados, si pueden ser de la misma institución o deben ser de distintas. Pueden ser de la misma o pueden ser de distintas. Pueden ser tanto de las mismas como de distintas, pero es verdad que es importante justificar muy bien por qué es necesaria esa coordinación.
También hay varias sobre el modelo de currículum vitae actual, si hay que editarlo, si hay que escribir el nuevo currículum o si también se puede obtener a través del CVN de FECIT. Sí, se puede obtener a través del CVN de FECIT, igual que se ha estado haciendo hasta ahora. O bien utilizar el modelo que está en la página web nuestra o bien obtenerlo del CVN sin ningún problema. Ajá. También se pregunta si se pueden añadir más puntos a los apartados que tiene el nuevo modelo del CVA. Bueno, pues hay que pensar que tiene que estar todo incorporado en 4 páginas. No sé si se pueden añadir algunas cosas más, pero bueno, en principio entiendo que en el apartado ese de otros que hay, pues se podría añadir alguna cosa más, siempre y cuando se haga en nuestro modelo, en el modelo de la página web. Si se hace a través de que sale del CVN, no se podría añadir ninguno más. Ya. Bueno, alguno también pregunta si es motivo de exclusión el no utilizar el nuevo modelo de CVA. Bueno, yo no sé si se va a ser motivo de exclusión como tal, pero que está claro que entiendo que sí, puesto que la convocatoria indica que debe utilizarse ese modelo. O sea, que entiendo que sí. Respecto de los proyectos coordinados, se pregunta si hay alguna indicación sobre cómo se reparte la financiación entre los subproyectos y qué institución la gestiona la financiación. Bueno, en fin, esta es ya muy conocido que cada subproyecto gestiona su financiación, pero bueno, Exacto. la hago en cualquier caso. A ver, en los proyectos coordinados es importante resaltar que cada subproyecto es como si fuera un proyecto individual, por así decirlo, ¿no? Es decir, la evaluación se hace una evaluación conjunta, puesto que la memoria es conjunta, pero en la memoria hay que indicar exactamente cuáles son las actividades que hace cada subproyecto y además se hace una evaluación individual. Cada subproyecto gestiona su presupuesto, cada subproyecto presenta su presupuesto y gestiona su financiación y la financiación para cada subproyecto se da de acuerdo a cómo esté justificado y a la necesidad de subvención que necesita cada uno de ellos. No hay un reparto, no hay una subvención general para el proyecto coordinado y luego un reparto entre los subproyectos. Respecto de la evaluación, también se pregunta si en la evaluación se considera el equipo de trabajo o solamente el equipo de investigación. A ver, es importante recalcar que los objetivos y las actividades del proyecto, los responsables de esas actividades del proyecto deben de ser los miembros del equipo de investigación y del equipo y los investigadores principales, no las personas del equipo de trabajo. Teniendo esto en cuenta, pues claro, el peso que tienen en la evaluación el equipo de investigación es mucho mayor que el que tienen el equipo de trabajo, pero sí que se tiene en cuenta. También se pregunta cómo se pretenden favorecer proyectos interdisciplinares. Si, por ejemplo, los subproyectos no pueden ser de áreas diferentes, ¿cómo se van a evaluar proyectos individuales o coordinados que tengan un componente importante de más de una prioridad temática en diferentes áreas y subáreas temáticas, o cómo se procede? Bueno, esto es algo que es en el que en la agencia llevamos ya tiempo trabajando de cómo hacer una mejor evaluación de los proyectos interdisciplinares. Y en este caso, pues hay una total comunicación entre las distintas áreas que estuvieran implicadas, pues intentando que fueran evaluaciones de las diferentes áreas para que la evaluación o multidisciplinar del proyecto sea la adecuada. Hay algunas preguntas referidas a la fecha de inicio, que en convocatorias anteriores se ha dado la opción de elegir la fecha de 1 de enero o de la de 1 de septiembre. Se pregunta qué expectativas se tienen en esta convocatoria sobre la fecha de inicio de los proyectos. Yo entiendo,
corrígeme, Enrique, que la idea es bueno, pues que la fecha de inicio sea en septiembre del 22. No sé si existirá la posibilidad de que puedan empezar en enero. Sí, daremos la posibilidad de que se pueda empezar en enero, el 1 de enero. En la convocatoria del año pasado, del 2020, esta posibilidad de 1 de enero la eligió el 1,5% de los proyectos financiados. También había alguna pregunta sobre si no hay proyectos tipo A en los RTA. Sí. A ver, en los RTA puede haber proyectos tipo A y puede haber proyectos con 2 investigadores. ¿Se pueden solicitar proyectos por 2 años? ¿Hay que cumplir algún requisito para ello? Para solicitar proyectos de 2 años de duración es necesario o bien que la vinculación del investigador o las personas que son investigadores principales no tengan vinculación para tener un proyecto de mayor duración, o bien que tengan una justificación científico-técnica muy clara, que no puedan, que sean actividades que no sea necesario más tiempo de ejecución. Bueno, siguen repitiéndose también las preguntas sobre las incompatibilidades, sobre si un proyecto acaba en septiembre del 22 debido a una prórroga, puede solicitar proyecto. Yo creo que se ha explicado ya esta situación, pero bueno, se sigue insistiendo. Sí. A ver, insisto en que las incompatibilidades y la fecha de finalización de los proyectos se refiere a la fecha de finalización que figura en la resolución de concesión, sin tener en cuenta las posibles prórrogas que puedan tener los proyectos. ¿Hay que añadir los CVAs de los miembros del equipo de investigación o un resumen de los CVAs? El documento de CVA únicamente lo tiene que incorporar las personas que figuren como investigadores principales. Las personas que figuran en el equipo de investigación tienen que incorporar en la solicitud un resumen de su CV. ¿Puede un profesor emérito ser investigador principal? Y muy relacionada con esto, ¿pueden ir también en un equipo de trabajo en vez de investigación? Es decir, ¿cómo pueden participar los profesores eméritos o ad honorem? A ver, la convocatoria no hace ninguna excepción en cuanto a a este tipo de investigadores. Y repito que lo importante es la firma del representante legal de la solicitud, que esa firma indica el compromiso de vinculación del investigador principal y de los investigadores del equipo de investigación. Bueno, hay personas que se están incorporando ahora, supongo que cuando queda un hueco en el webinario, y siguen preguntando si podrán tener acceso a la presentación y a toda la grabación, y confirmamos que sí, que estará disponible en la página web. Perdona, viendo las últimas que han entrado, Lucía, supongo que tú estás haciendo lo mismo. Sí, tengo otras 2 preguntas que me parece que están entrando ahora, que también me parece interesante. Una dice que a qué se refiere en concreto con la inclusión de la perspectiva de género en el contenido de la investigación. Bueno, pues hay que incorporar todas aquellas actividades de la investigación que tengan bueno, pues una cierta perspectiva, un cierto impacto sobre la perspectiva de género, pues habría que incluirlas dentro de los distintos apartados de la memoria o de la solicitud. En cualquier caso, las instrucciones que figuran en la página web tienen una explicación bastante más amplia de qué es lo que debe de incorporar en cada uno de los apartados y qué información concreta sería necesaria tanto en solicitud, o sea, tanto en el documento de solicitud como en lo que es en la propia memoria. Vale, y luego hay otra también así general que se repite, hay varias, que dicen si podrán acceder al formulario antes de que se abra la convocatoria, para así tener más tiempo para rellenarlo. Ya está en la página web de la agencia todos los formularios. El formulario de solicitud no debe estar abierto todavía. No, el de solicitud no. El de solicitud ¿Es al que se no. refieren? Ah, vale. El de solicitud no. Es la fecha de apertura, es cuando se abre ese formulario en particular. Sí, perdón. Sí.
Hay una pregunta que refleja algo que se ha comentado respecto a quién puede participar en el equipo de trabajo, que es la siguiente. ¿Un IP de un proyecto ya concedido puede ir en el equipo de trabajo de esta convocatoria? No. Si hay un investigador que cumple las condiciones para estar en el equipo de investigación o bien ser IP de un proyecto, no puede estar en el equipo de trabajo. ¿Y alguien puede ser miembro del equipo de investigación de dos proyectos distintos en esta misma convocatoria? Sí, siempre y cuando pues no participe en ninguno de los proyectos que figuran en el anexo y que podrían ser incompatibles. También había alguna referencia, alguna pregunta sobre la memoria de los proyectos coordinados. ¿La memoria final la tiene que subir únicamente la institución coordinadora? Sí. Sí, únicamente es el investigador principal, o sea, el investigador coordinador, es decir, la persona que es investigador principal del subproyecto 1, es quien incorpora la memoria del proyecto coordinado. Que debe ser única e incluir las tareas de los distintos subproyectos. Exacto. ¿Correcto? Correcto. Sigue habiendo más de Juan de la Cierva. Juan de la Cierva son muy activos. Dice que Juan de la Cierva puede participar como IP en tipo A con otro IP con vinculación permanente. A ver, creo recordar que la convocatoria solo habla de Ramón y Cajal, pero lo tendría que mirar. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza exactamente si en este caso sería posible. Ver la convocatoria en los requisitos del IP. La convocatoria está ya publicada, ¿verdad? Está en la página web de la agencia y hay que remitirse a los requisitos de las personas que van a ser investigadores principales. Es verdad que si el proyecto se presenta como tipo A, los dos investigadores principales tienen que cumplir las condiciones para ser proyecto tipo A. No puede ser uno cumplir las condiciones para tipo A y otro que no cumpla esas condiciones. Sí, con eso creo que queda respondido. Sí. Pues por mi parte en general creo que ya están. Yo creo que también. Todas las preguntas. Hay muchas preguntas de las que estáis haciendo. Yo creo que es muy importante que leáis el material de la agencia. Lo que hemos publicado, tanto la propia convocatoria, que a veces pues, requiere un poco de paciencia y hay que sentarse con calma a leerla, como los documentos de preguntas frecuentes y otros documentos de apoyo. Y posteriormente pues, podréis formular preguntas más informadas. Lourdes os ha dado muchas vías para formular estas preguntas. Hay un buzón específico que va a estar muy activo en estos días, en el que podéis también plantearlas. Hay una sobre si en la memoria la capacidad formativa se refiere solo al IP o al equipo investigador. Como he indicado, es bueno, principalmente del investigador o los investigadores principales, pero también del equipo de investigación. Muy bien, pues no sé, si no hay más preguntas, yo creo que este bien puede ser el momento de terminar el webinario, deseándoos a todos la mejor de las fortunas con la solicitud y esperando veros en otros webinarios pronto. Recordar las vías que están abiertas, recordar también a los que habéis accedido tarde a este webinario porque no había sitio, que todo está grabado, que hemos hecho muchas aclaraciones sobre algunos de los temas que estoy viendo que todavía se plantean como preguntas, han sido contestadas ya, otros muy específicos y de detalle necesitáis ir al buzón porque son temas muy particulares. Yo no sé, Lourdes, si nos queda algo por decir. No, por mi parte nada más, solo desear suerte a todos, que es mucho trabajo y bueno, pues nada, que está en el listado de buzones que
para cualquier pregunta más concreta, que yo creo que es lo más fácil. Y recomendar también leer toda la documentación que ya está colgada, tanto de instrucciones como de posibles modelos. Había alguna pregunta referida a próximas convocatorias, como transición ecológica y digital o como doctorados industriales. Solamente decir que por ahora hay un webinario informativo de las convocatorias que se van publicando y por lo tanto pues os recomendamos que estéis atentos a los anuncios de la agencia para futuros webinarios. Pero cuando la convocatoria la firma la presidenta de la agencia, entonces es cuando ya ponemos en marcha la campaña de información. Sabemos que ahora hay muchas convocatorias que se acumulan, nos quedan las 3 de proyectos, esta, la de transición ecológica y digital y la de colaboración público-privada, más Severo Ochoa María de Maeztu, más todas las de recursos humanos, incluyendo doctorados industriales, que ha habido una pregunta. Todo eso se tiene que publicar antes de fin de año. Y entonces pues somos conscientes de que hay una gran acumulación e intentaremos hacer webinarios tan pronto como sea posible, sobre todo las convocatorias que tienen aspectos más novedosos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Y como hemos dicho todos, buena suerte. Hasta luego. Buena suerte. Hasta luego.